Así es. Bendiciones, amados hermanos de Jesús el Cristo. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite podernos reunir de nuevo. Amén. Para honrarle, para glorificarle, para exaltarle, para darle toda la alabanza. Así es, Señor. Al único merecedor de honra y gloria, que es nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Vamos a orar, amados hermanos, que sea el Espíritu Santo el que nos direccione, el que nos siga guiando y el que nos siga llenando. Así es, Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos Te muchas damos gracias. muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos da, Así Señor. es, Dios. Gracias, Padre, porque de verdad que es un privilegio, Señor, el que nos das a nosotros, tus hijos, Señor, de podernos reunir, de podernos Sí, congregar, Señor, Así es, Señor. Gracias. para rendirte el culto, Señor, Sí, Señor. en espíritu y en verdad, Señor. Así Gracias, es. Padre, porque todo lo hacemos, Señor, a través de la fe de creer en el Así Evangelio es, eterno, que es Jesús de Cristo. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque para nosotros, Señor, es un privilegio el poder estar acá, Señor, el poder reunirnos, Señor, como hermanos, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, pero también para seguir siendo llenos, Señor, Así es. Así es, Dios. de este Evangelio único y eterno que es Jesús en Cristo, Señor. Oramos, Dios, para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, se abran, Señor, a tu voz, Padre. Que tu voz cada vez entre a nosotros, Señor, y entre hasta lo más profundo, Señor, Amén. hasta quedar llenos, Señor. Anhelamos ser repletos, Señor, llenos Gloria del a Dios. Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Señor. Este es nuestro anhelo, Señor, y vivir dentro de Él, Señor. Que estemos dentro del Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor, diariamente, Señor. Gloria. Este es nuestro anhelo, Señor. Entendiendo, Señor, que es ancho, que es profundo, que es alto y que es largo, Señor. Sí, Señor. Pero sabemos, Padre, que en este diario caminar, Señor, en este deseo de ser llenos, Señor, estaremos entonces profundizando cada vez más, Señor, Sí, Señor. y estaremos siendo llenos por ti, Señor. Así es, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí hay un pequeño remanente, Señor, en esta iglesia en Caldas, Señor, que clama, Padre, que clama por la llenura de este Espíritu Santo, del Evangelio que Jesús es el Cristo, Sí, Señor. Señor. Clamamos por esa llenura del Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Clamamos para que a través del Espíritu Santo podamos seguir siendo direccionados, Señor, guiados, Señor, siempre hacia la verdad que es Jesús el Cristo. Pero también, Señor, oramos para que puertas se sigan abriendo, Señor, para compartir tu palabra, para compartir el Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Así es. Clamamos, Señor, para avanzar cada vez más, con pasos firmes, Señor, con pasos firmes, pero con nuestra mirada siempre en Jesús el Cristo, siempre anhelando que regrese en nuestros días, Señor. Anhelamos, Señor, avanzar en la evangelización mundial, Así Señor. es, Señor. Pero sabemos que para que haya este avance, Señor, es necesario estar cada vez más llenos de esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Clamamos por Colombia, clamamos, Señor, por toda la tierra, Señor. Clamamos, Padre, para que tu iglesia, Señor, siga siendo direccionada por el Espíritu Santo, Señor, y cumplamos todos ese objetivo, ese propósito, Señor, de ir hasta lo último de la tierra, Señor, testificando que Jesús es el Cristo, Así Señor. es, Dios. Siempre, siempre, Señor, tu iglesia, que realmente es tu cuerpo, Señor. Es el cuerpo donde la cabeza es el Cristo, Señor. Amén. Allí es donde tenemos que estar, Señor, siempre direccionados por la cabeza, por el Cristo. Siempre con nuestra mirada en el Cristo, Señor. Esta realmente es tu iglesia, la que está en la roca, la que no tiembla, Señor. La que avanza, la que defiende esta fe de creer en Jesús como el Cristo, la que no admite mezclas, la que realmente anhela más y más, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por toda la tierra, Señor. Gloria a Por Dios. toda la tierra, Señor. Así Para es. que realmente, Señor, toda ella pueda entonces ser llena con esta única verdad, Señor. Amén. La única verdad que es el Evangelio
y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Así es, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gloria. Recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces. Sí, Señor. Ahora, Padre, oramos, Señor, oramos. Principalmente, Señor, me pongo delante de ti, Señor, para que yo no hable nada que no sea tu voz, que no sea tu palabra, que no sea tu verbo, que no sea Jesús en Cristo, Señor. Y, Señor, que sea yo lleno de tu Evangelio cada vez más, Señor. Juntamente con mis hermanos acá reunidos, Señor. Y con cada una de las personas, los hermanos que puedan ver esta transmisión, Señor, en vivo o a través de la grabación, Señor. Muchas gracias, Padre. Sí, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, recordemos que entonces hace 8 días estuvimos hablando cogimos el libro de Mateo 16:23 y hoy vamos a continuar también allí, ¿sí? Vamos a mirar el texto inicial de hace 8 días y hacemos un resumen de lo que pudimos haber escuchado hace 8 días y continuaremos con la parte que nos quedó faltando. No sin antes entonces recordar siempre nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Amén. Realmente el Evangelio de la Biblia es la respuesta única que Dios dio a cada uno de nosotros, la solución a cada uno de nosotros, la solución a la raza humana, ¿sí? ¿Por qué es la solución única? Porque entonces hay que entender, comprender y creer que la raza humana tiene 3 problemas, y es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás, y que estos 3 problemas no los puede resolver hombre alguno. Solo Dios puede resolver estos 3 problemas, y solo Él los pudo hacer. A los que creemos entonces esos 3 problemas están resueltos. ¿A través de quién? A través de Jesús el Cristo, de su amadísimo Hijo. ¿Dónde lo resolvió? A través de la cruz y la resurrección. Tuvo que el Hijo de Dios, el Cristo, tuvo que padecer, tuvo que derramar toda su sangre, tuvo que morir, tuvo que resucitar para demostrar que solo Él entonces pudo resolver los 3 problemas, pudo vencer entonces el pecado a través de su sangre, pudo resolver el problema de la separación a través de su sangre y de su carne que se rasgó, y pudo resolver el problema de Satanás a través de su resurrección. Así es, ¿Sí? gloria a Dios. Venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y esta respuesta, única solución, sigue estando activa para cada uno de nosotros. No quiere decir que entonces solo cuando escuché este mensaje, entonces entendí, comprendí y pude haber creído que tenía 3 problemas y que ahora entonces ya creo que se resolvieron, pero vivo como quiero, ¿no? Realmente cuando yo creo que Jesús es el Cristo, entonces mi fe tiene que activarse y ahora tengo que seguir creyendo todos los días que Jesús realmente es el Cristo, que si resolvió estos 3 problemas, entonces todo lo demás está resuelto, que nada para mí puede ser un problema, que nada para mí puede llevarme a verlo a él diferente a lo que él es. Si hay una enfermedad, si hay una situación económica muy dura, si hay una situación entonces en cuanto a desempleo, en cuanto a lo que se puede estar viviendo en los países políticamente hablando, entonces para nosotros no puede ser esto ningún motivo de preocupación, porque lo que realmente nos tenía que preocupar y nos tiene que seguir preocupando es los 3 problemas de la raza humana: Satanás, pecado y separación, porque esto no tiene solución por el hombre. Ningún hombre puede resolver esto, pero Jesús el Cristo lo resolvió. Entonces mi fe tiene que estar en Él. Realmente Él lo hizo absolutamente todo y yo no soy falto de nada. Amén. Aunque la situación la realidad diariamente me muestre que soy falto de cosas, no soy falto de nada. Porque si tengo a Dios y creo que Jesús es el Cristo, entonces realmente lo tengo todo, ¿sí? Este es el Evangelio. El evangelismo entonces es dar esta respuesta, es compartir el Evangelio, es compartir el mensaje único de salvación, es dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelismo. Solo a través de este mensaje, solo a través de este Evangelio, entonces la raza humana, los preparados por Dios, los hijos de paz, podrán reaccionar, podrán escuchar esa voz de Dios y podrán entonces, creyendo, salir de Satanás, salir del pecado y encontrarse con Dios, y juntamente entonces hacer la evangelización mundial.
La evangelización mundial entonces es lo que realmente prepara el retorno de Jesús el Cristo. Y oramos y anhelamos que sea en nuestros días. Por eso oramos a Dios para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar. Pero también recordar siempre Hebreos 12:2, ese es un mensaje que nosotros vemos seguidamente. Hebreos 12:2, que es lo que realmente a nosotros Dios, personalmente yo lo digo, me demanda. ¿En quién tiene que estar mi mirada? Hebreos 12:2. Entonces, en el único que resolvió los tres problemas de la raza humana, en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, en el único que me compró a precio de sangre, en el único al cual yo le pertenezco, en Él realmente tiene que estar mi mirada todos los días, todos los días. Dice, puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un mensaje que realmente a mí me encanta, me impacta, y oro a Dios para poderlo obedecer diariamente. Oro a Dios para que realmente mi mirada esté puesta en Él, en Jesús el Cristo. Oro a Dios para que entonces mis sentidos no se extravíen y sigan al hombre, sigan a un grupo de personas, que ni mis ojos ni mis oídos se vayan a desviar realmente de donde tienen que estar. Siempre mis oídos abiertos a la voz de Dios, mis ojos siempre entonces prestos, mirando siempre al único autor y consumador de esta fe, de esta salvación, que es Jesús el Cristo. Esto realmente entonces está para nosotros como iglesia. Esto está para que nosotros entonces reconozcamos, es que tenemos un Señor y Cristo, como dice Hechos 2:36, el Cristo y el Señor único de nosotros es Jesús. Jesús realmente es el Cristo y es nuestro Señor. ¿Y qué es que sea nuestro Señor? Que es nuestro Rey, que a Él realmente le pertenecemos, que Él es quien nos gobierna, que Él es nuestro dueño, ¿sí? Hay que llegar hasta el nivel de reconocerlo como nuestro dueño, como nuestro Rey, como el que puede hacer lo que quiera con nosotros, que nosotros realmente tenemos que estar siempre puestos o prestos a escuchar su voz, y siempre entonces de rodillas ante Él, lo que Él diga, entonces se tiene que hacer, y de eso hablaremos ahora más tarde. El evangelismo y la evangelización mundial es algo que Él entonces hizo y mandó a hacer, Él, Jesús el Cristo, y se debe hacer tal cual Él entonces lo mostró y lo hizo. Miramos entonces hace 8 días en Mateo 16:23, yo creo que lo leí en la versión traducción lenguaje actual. Dice, Jesús el Cristo se volvió y le dijo, Pedro, tú estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces miramos todo el contexto y nos dimos cuenta de cómo en la conversación que tuvo Jesús el Cristo con sus discípulos, pregunta quién dice la gente afuera, que es el Hijo del Hombre, qué dicen los discípulos, y 4 respuestas diferentes. Entonces encontró Jesús el Cristo, pero vemos que Pedro entonces está declarando públicamente, porque lo hizo públicamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esta declaración, a esta verdad única, entonces Jesús el Cristo le está diciendo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos a un Pedro que está recibiendo la revelación más grande que el ser humano pueda tener, ¿sí? Le está siendo revelado que el que está al lado de él, con el que él ha estado ya por varios años, entonces es el Cristo. Es el Cristo, es la respuesta, solución para él y para toda la raza humana. Pero vemos más adelante entonces que cuando Jesús el Cristo dice que tiene que ir a cumplir con esa obra de Cristo, es que es necesario que vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos, muera y resucite al tercer día. Esa es la obra de Cristo. Entonces vemos que Pedro se opone, ¿sí? Dice, no, Señor, que no te acontezca esto a ti. Y eso de que no te acontezca esto a ti es que quiere impedir que se cumpla la obra de Cristo. Y ahí es donde entonces Jesús de Cristo le dice a lo que hay dentro de Pedro en ese momento,
apártate de mí, Satanás, porque entonces no entiendes los planes de Dios. Y los planes de Dios, entonces, es uno, la salvación de la raza humana, ¿sí? Se muestra a través de las profecías, pero realmente, ¿qué quiere Dios para la raza humana? Que se salve. ¿Se salva cuándo? Cuando cree, ¿sí? Entonces, aquí es donde le dice Jesús de Cristo: tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que entonces no los obedezca. Me estás pidiendo que los desobedezca. Estás pidiendo que no cumpla, que no vaya entonces yo a la cruz. Es lo que se está pidiendo humanamente, que uno puede decir, no, es que fue en su inocencia, es en la inocencia donde nos hablan a nosotros y no, es que ellos no entienden. Pero en esa inocencia también hay que defender el Evangelio. En esa inocencia también hay que ser claros con la respuesta. Por eso Jesús de Cristo tenía claro quién era Él, a qué venía Él. Y no importó que fuera Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Y eso mismo pasa hoy en día. Es que si nosotros no estamos haciendo una defensa por esta fe verdadera, entonces cualquier inocencia por ahí nos va a hablar a nuestros oídos y nos va a sacar. Porque Satanás sigue operando. Está vencido, está derrotado. Jesús de Cristo lo derrotó, pero sigue operando. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Velar, ¿sí? Seguir velando para que la raza humana no pueda entonces ver la luz gloriosa del Evangelio de Jesús de Cristo. Pero también entonces a los que ya hoy profesamos esta fe, creen en Jesús como el Cristo, sigue atacando para que entonces nosotros en algún momento, de acuerdo a la realidad, soltemos. Y entonces si se suelta, Él ataca, Él opera. Porque el soltar quiere decir una sola cosa: la incredulidad. El que suelta realmente, o el que está dudando, no está creyendo al consumado de la cruz y la resurrección. El que entonces suelta está dudando de que el Cristo lo hizo absolutamente todo. El que desvía su mirada y la pone en su familia, la pone en su economía, la pone en su empresa, la pone en lo que tiene a su alrededor, entonces realmente no está creyendo en la obra del Cristo, porque está dependiendo más de lo que tiene alrededor que de la misma obra de Cristo. ¿Sí? Y ese es el trabajo de Satanás. Y por eso es que realmente nosotros tenemos que estar muy claros con esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Porque es que muchas veces pensamos que Satanás opera nomás afuera. Satanás no opera afuera, es que los de afuera ya le pertenecen. Jesús de Cristo le dijo claramente a estos hombres que leían las Escrituras, que se congregaban, que enseñaban la ley, ¿sí? A los judíos, a los fariseos. ¿Qué les dijo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero de ninguno de los dos. Ustedes son hijos del diablo, y los tiene el diablo. Entonces a sus hijos el diablo los tiene entretenidos. Pero a los que hoy entonces profesamos esta fe, a esos, a nosotros, sí nos está atacando. ¿O por qué fue que fue al Edén? ¿Por qué fue que fue directamente a Adán? Si Adán vivía en la gloria de Dios, si es que Adán estaba con Dios, ¿sí? Porque es que tiene que ir directamente a ese lugar donde se está profesando la fe verdadera, donde se está proclamando el Evangelio verdadero, donde se está levantando una iglesia que cree que Jesús es de Cristo. Ahí donde llega Satanás a operar. Y entonces no es que llegue allá, como lo ha mostrado la misma inocencia, con cacho y con cola, ¿sí? O con los vestidos muy forrados. No, ese no llega así. Llega con la Biblia en la mano, ¿sí? A los púlpitos, a dar un mensaje muy similar, a hablar del Evangelio de la Biblia, pero no con la fe de creer que Jesús es el Cristo, no de creer en el consumado de la cruz y la resurrección. Pero también está ahí en las casas, con nuestras familias, en nuestros lugares de empleo, donde nosotros nos movemos, también está operando ahí, para que diario se esté hablando otras cosas diferentes y nuestros oídos sean contaminados con todo esto. Y si no está la fe verdadera, entonces nos preocupamos más por lo que estamos escuchando afuera. Y entonces nos llenamos de lo que hay afuera y enseguida vamos a dar de lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Que no produce vida. Cuando nosotros estamos es para predicar y para proclamar y para testificar el Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Qué es realmente lo que tiene que haber en nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro que tiene que estar en nuestro corazón?
De acuerdo a lo que esté dentro de nuestro corazón, de eso vamos a hablar. De acuerdo a lo como yo crea este mensaje o este evangelio que Jesús es Cristo, eso voy a transmitir, eso voy a vivir. Si en mí realmente hay vida, si en mí está la vida de Dios, de esa vida vamos a impartir para poder detectar todos estos ataques de Satanás. Jesús el Cristo le habló claramente a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y eso tiene que ser claro. Había acabado de escuchar la revelación. ¿Por qué me gusta a mí que también miremos esta parte? Porque nosotros somos muy movidos a las personas que proclaman este mensaje. Y entonces llegan esos hombres que nosotros decimos: no, es que Dios lo usa mucho. Y lleva 10, 12 años, 20 años, 30 años ya proclamando este mensaje. No, si viene ese hombre, yo me desvivo, pero yo llego. Yo ya llego como sea. ¿Quién es el que viene? No, yo ese día dejo de hacer lo que sea. Yo freno todo porque yo voy a ir a llenarme de esa persona, porque es que la persona sí tiene el mensaje. Pero resulta que no tiene el mensaje. Resulta que lo tiene muy mezclado. Pero como nosotros hemos puesto la mirada en esos hombres y no en el Cristo, entonces ahí es donde está operando Satanás. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros cada vez más claros, más firmes, ¿sí? Para no ser engañados, porque el trabajo de Satanás es engañar. El apóstol Pablo dijo que esa serpiente entonces es muy sutil, y con esa sutileza entonces es que está engañando. Repito, no llega con cacho y con cola, no, llegas con la Biblia en la mano, llegas a hablarle de los mismos textos que nosotros hoy profesamos, que hoy estamos nosotros subiendo por las redes, o de los cuales estamos predicando. Con eso mismo llega él a hablarnos. También se conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros, porque es que realmente nosotros tenemos que estar con la mirada puesta en el Cristo para no ser engañados, para no ser movidos entonces por la realidad, por los grupos. No, yo quiero estar en este grupo. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí? Yo quiero pertenecer al grupo que hay en tal país, porque es que allá como que sí, o no, y los de ese país quieren estar en otro. Y nosotros hemos mirado eso. Hemos visto hace 6 años entonces que rápidamente se pudo haber entrado a 100 países. Dios permitió que se abrieran las puertas de 100 países. Y iba la evangelización mundial entonces corriendo. Los discípulos estaban avanzando y había el celo por este mensaje, y todos realmente querían llenarse más de este mensaje. Podemos decir que llegó la pandemia, podemos decir que llegaron muchas situaciones que pudieron haber frenado a los discípulos, pero no tuvieron por qué haber entonces frenado en su fe. Sin embargo, todo eso que pudo haber acontecido, ¿para qué sirvió? Sirvió para que en todos los países hubieran divisiones como las hay hoy, en todos. Es que es una la iglesia de Jesús el Cristo, pero entonces aquí en Colombia podemos hablar de muchos grupos que profesamos esta fe de creer en Jesús como el Cristo, pero realmente es una la iglesia. Una iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por quién va a venir el Señor Jesús el Cristo cuando vuelva? Por su iglesia. No va a venir por un grupo en especial. No, vengo por el grupo que hay en tal departamento, que ese sí es. No, tampoco. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, la iglesia, y por esa iglesia es que viene Jesús el Cristo. Pero vuelvo al punto, Satanás ha operado tan fuerte que entonces todos los países en este momento están viviendo divisiones, y eso hay que detectarlo, porque a través de estas divisiones lo que se ha causado es que se estanque y que todos nos quedemos entonces comenzando de cero. Bueno, yo ya no estoy en este grupo, formemos otro grupo y arranquemos de cero aquí entonces vamos hasta cierta parte, ya aquí tampoco me amañé, vamos para otra parte, y siempre se estanca, y no se ve el proceso. ¿Por qué? Porque todos están ahí como el pueblo de Israel, los 40 años dándole vuelta, déle la vuelta, ¿sí? Era fácil la entrada, era fácil la llegada, pero la incredulidad los pudo caminar entonces en la misma parte 40 años. Y eso es lo que está haciendo Satanás, y aquí Jesús el Cristo le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque es que realmente no conoces, no entiendes los planes de Dios, y lo que pide o lo que Él quiere es que se desobedezca, y la desobediencia llega por la incredulidad. Si no se le cree precisamente a Jesús el Cristo, entonces siempre se va a fallar. De esto entonces tenemos que estar hablando diariamente. Los 3 problemas de la raza humana están ahí, siguen estando ahí. Por eso es que yo
necesito creer todos los días que Jesús es Cristo. Por eso es que ustedes y yo necesitamos estar profundizando en esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Por eso es que ustedes y yo necesitamos estar orando y estar yendo ante el Evangelio, que Jesús es el Cristo diariamente. Por eso es que ustedes y yo tenemos que batallar contra las realidades, contra todo lo que nos puede acontecer. Porque cualquier cosita insignificante nos saca, cualquier cosita insignificante, entonces me entra, me da pereza, me da desánimo. ¿Sí? No, mejor me voy a dormir, mejor me voy a ver una película, mejor me voy para el estadio, mejor hago cualquier otra cosa. No, hay que entonces entender que si este Evangelio, que es Jesús de Cristo, me ha dado vida, yo tengo que dar la vida por él, porque es que yo necesito alimentarme. Yo no voy a un lugar para ver un predicador, yo voy realmente a un lugar para escuchar la voz de Dios y el Evangelio, que Jesús es de Cristo. No me importa el predicador que sea, lo único que yo necesito es escuchar a través de ese predicador, de ese mensajero, este mensaje, porque es lo que yo necesito. ¿Sí? Es lo que yo necesito. El pez no requiere de que entonces tiene que estar en el océano para que tenga vida, requiere de que haya agua y ahí va a estar el pez. ¿Sí? Si es un lugar donde es apto para que haya peces, ahí va a estar el pez, en el agua, en el hábitat, porque ahí tiene que estar. El árbol requiere de la tierra realmente para estar ahí, adentro con sus raíces enraizados, ahí está la vida. Nosotros necesitamos de la vida de Dios para seguir unidos a esa vida. Necesitamos entonces escuchar el Evangelio, que Jesús es de Cristo, para que haya vida, pero el Evangelio, que Jesús es de Cristo, no el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de Cristo Jesús, no el Evangelio de Jesús, no las sanidades, no los milagros, no los prodigios, no las señales. Eso no. Realmente tenemos que creer es en la obra de Jesús como el Cristo, que lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Así es. Cuando nuestra fe esté en ese nivel, entonces muy seguramente nosotros empezaremos a ir menguando. Me gusta lo que dijo el profeta Juan. Es necesario que nosotros menguemos y que el que crezca sea Jesús el Cristo. Amén. Es necesario que nosotros menguemos, es que tenemos que menguar, tenemos que desaparecer nosotros. No tenemos que seguir pensando que es que somos nosotros, que es que todo funciona por mí, que es que si yo no voy, que es que si yo no estoy, que es que si yo no predico. No, realmente es el Cristo el que se tiene que levantar en nuestra vida. Es el Cristo el único que fue a la cruz, murió y resucitó. Es el Cristo el único dador de vida. ¿O hay otro? No lo conozco. Realmente es uno, Jesús es Cristo. Y como todo está resuelto, entonces también hablamos de que tenemos que tener entonces la fe en el Cristo. ¿Cómo tengo que vivir? Entonces, 2 Corintios 5:15, no la toqué, vamos a mirar acá, creo que por ahí es que dejamos. 2 Corintios 5:15, que son mensajes o textos que conocemos mucho. 2 Corintios 5:15. Dice así, lo leo en la Reina Valera. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces mire esta parte, cómo vivimos nosotros, cómo tenemos que vivir nosotros con esta fe de creer en Jesús como el Cristo. O sea, no es vivir entonces creyendo hoy y mañana depende de la realidad, entonces ya no tengo tan clara mi fe. No, aquí se está diciendo que si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, estoy creyendo que el Cristo murió por mí, murió por todos, ¿sí? Por todo murió, pero yo digo por mí, porque si realmente en mí está la fe, entonces yo digo, sí, es que el Cristo murió por mí. Ahora, ¿qué hago yo? Entonces ahora yo reconozco que estaba muerto y que ahora tengo vida. Dice ahora para que los que viven, es que ya en nosotros hay una vida, está la vida de Dios, ¿sí? No es que exista, no estamos hablando de la existencia, es la vida de Dios, es el Emmanuel, es Dios conmigo, ¿sí? Es realmente esa unidad entre Él y yo. Entonces ahora ¿qué hago yo? Vivo para Él. Por eso repito, tengo que menguar. ¿Qué es vivir para Él? Morir a mí. Es que es morir a mí. Si realmente yo vivo para Él, lo que está diciendo es que yo tengo que morir a mí, ¿sí?
ahora yo vivo es para Él, o sea, yo muero, yo desaparezco. ¿Qué es morir? Entonces, ¿qué tengo en mi mente? Todavía los sueños. Bueno, yo anhelo ver crecer a mi hijo, a mi hija, yo anhelo verlo en la universidad, graduado de lo que él tanto anheló. Yo voy a dar todo para que él no le falte nunca nada, o a ella nunca le falte nada. Yo voy a seguir dando todo para que esta familia tenga lo que yo no tuve, económicamente hablando, o familiarmente hablando. Entonces se suelta la vida, ¿sí? Pero cuando yo realmente creo que es que ahora vivo es para Él, ¿qué tengo que hacer yo? No, es que la familia esta, lo que tengo que darle fue lo que yo no tenía, es el Evangelio que Jesús de Cristo, lo que necesita. Entonces yo ahorita doy la vida por ellos, para que realmente puedan escuchar el Evangelio que Jesús es de Cristo, para darle el testimonio de que Jesús es de Cristo, para mostrarles a través de las Escrituras porque Jesús es de Cristo. Dios va a orar en ellos, el Espíritu Santo va a convencer de pecado, justicia y juicio, y mi fe va a estar en que el Señor viene en mis días. Entonces no tengo por qué estar anhelando que mi hijo pueda cumplir sus sueños o mi hija pueda cumplir sus sueños, porque por eso es que Satanás ataca, porque ingenuamente entonces llega la esposa, llega el esposo, llegan los hijos, pero mi hijo, colabórele, mire, no, pensemos en él, que él tenga eso, que es muy bueno que se gradúe, usted no anhela haberlo graduado. Entonces Satanás hablando, ¿cierto? Ahí donde hay que decirle, apártate de mí, Satanás, porque es que el que ha creído que Jesús es de Cristo, entonces tiene que vivir es para el Cristo, y el que vive para el Cristo tiene que vivir para hacer la evangelización mundial, tiene que vivir entonces para dar testimonio de que Jesús es de Cristo. ¿O cuál es su fe? Que Jesús de Cristo viene cuando su hijo se gradúe, o cuando su hijo, el hijo de su hijo, de su hijo, de su hijo, de su hijo se gradúe. O sea, no va a ser en su generación ni en la de sus hijos, ¿sí? Una fe entonces errónea, porque la fe en la que nosotros tenemos que estar es en la fe donde estuvo la iglesia primitiva, donde ellos entonces lo dieron todo, donde ahí no valía quién tiene más, quién tiene menos, económicamente hablando, sino que el que tenía más le daba al que no tenía, y todo estaba puesto a los pies de los apóstoles, porque es que lo que se buscaba era que se avanzara con la predicación, con el testimonio, con la enseñanza de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Contrarrestando las realidades que se venían. Y claro que tenían situaciones difíciles, pero era mayor lo que había en ellos, ¿sí? El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Entonces este texto está para que yo ahora, hombre, es que yo ya no vivo, yo ya vivo es para Él. Y por eso dije ahorita, y vuelvo y lo digo, es necesario que estemos orando, es necesario que nosotros menguemos, es necesario que nosotros le demos el primer lugar al único merecedor de honra y gloria. Es necesario que yo siga mirando a Jesús el Cristo diariamente. Todo esto es un mensaje que nosotros venimos viendo seguido. Esto no es hoy nomás, lo venimos escuchando muy seguidamente. No es casual, no es casual que sigamos escuchando esto. Realmente es la voz de Dios la que nos está dando una guianza, una ordenanza, y que va a demandar de nosotros entonces obediencia, si realmente estamos creyendo. Aquí hay otro texto que nosotros conocemos mucho, es Gálatas 2:20. Dice: con el Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? El Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces mire lo que dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es que realmente tenemos que vivir los que creemos que Jesús es el Cristo? Dije ahorita, ¿sí? Tengo que morir. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: estoy crucificado con el Cristo, ¿sí? Ya no vivo yo, es que el que está dentro de mí es Jesús el Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, ojo lo que dice que vivo en la carne, es que ya la carne tengo que vivir es en la fe del Hijo de Dios, es avanzando, es creciendo en la fe, es moviéndome en la fe. No es en la carne en lo que yo quiero, es realmente en Él, en la fe del Hijo de Dios, muriendo a mí,
dando todo para verlo venir en mis días, entendiendo y creyendo que es que Él lo hizo todo por mí, es que Él se entregó por mí, se entregó. ¿Qué es entregar? Se dio por mí, ¿sí? No fue que dio una mano, todo. No fue que dio 1 litro de sangre, toda su sangre la derramó por mí. Y cuando hablo por mí, que es porque por cada uno de ustedes, ¿sí? Por mí. ¿Para qué? Para que hoy nosotros entonces tengamos salvación. ¿Qué es la salvación? Salir de Satanás, salir del pecado y vivir el Emmanuel. Para que hoy podamos vivir el Emmanuel, Él se tuvo que dar todo por mí. Es deprimente y es triste cuando yo puedo ver que la iglesia mengua, que se negocian entonces lo que realmente es el primer lugar para el Señor. Es deprimente porque es que cuando uno empieza a entender esta obra de Cristo, uno lo que tiene que hacer es antes vivir más ante Él, humillarse más ante Él, pedirle cada vez que nos ayude más, para no seguir entonces haciendo las cosas aparentemente buenas, pero realmente se hacen malas, porque se hacen muchas veces pensando en mí, y eso tiene que desaparecer. No podemos seguir siendo que seamos nosotros los que aparezcamos, tenemos que levantar al Cristo. Entonces hay varias cosas que yo puedo ir viendo en todo esto, y donde puedo ver el ataque de Satanás, para que nosotros lo detectemos, y entonces también con la misma autoridad que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, nosotros lo podamos decir también en el nombre de Jesús de Cristo, apártate de mí, Satanás. El que yo no le dé el primer lugar a Jesús de Cristo en mi vida, entonces esto me pone como un instrumento de Satanás, esto me pone un instrumento de Satanás, porque es que el primer lugar realmente es para Dios. Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, ¿por qué era que Dios se enojaba con el pueblo de Israel? ¿Por qué era la ira de Dios contra el pueblo de Israel? Porque estos hombres rápidamente entonces dejaban a Dios y hacían imágenes de acera y se postraban ante estas imágenes. Fácilmente se volvían idólatras. Darle entonces el primer lugar a cualquier otra cosa que no sea Dios en mi corazón, entonces me vuelve instrumento de Satanás. Es que yo amo mucho a mi hija, yo amo mucho a mi hijo, yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a mi mamá, a mi papá, etc. Yo no digo que no haya que amarlo, yo amo a mi mamá, sí, yo amo a mi familia, pero por encima de ellos está Jesús el Cristo, porque es que realmente el que me dio la salvación es Jesús el Cristo. Mi papá, mi mamá me pudo haber dado una economía, pero la economía también vino porque Dios la ha permitido, ¿sí? Entonces, ¿en dónde tiene que estar mi mirada? ¿Sí? No, que es que el hermano predica muy bonito y entonces yo doy la vida por ese hermano. No, el hermano no fue a la cruz. Entonces yo quiero estar en este grupo porque no, es que ese grupo tampoco fue a la cruz. Es que usted no pertenece ni a este equipo, ni a este otro, ni a este otro. Usted y yo pertenecemos a Jesús de Cristo. Amén. Entonces demos el primer lugar a Jesús de Cristo. Es así de sencillo, pero no es decir, no, es decir, yo el primer lugar para Jesús de Cristo, pero lo que diga el pastor. No, eso no funciona así. O lo digo públicamente, pero en mi corazón está el pastor. Porque es el pastor el que me asciende, es el pastor el que me pasa de discípulo a pastor, o de pastor a apóstol, o a profeta, en fin, ¿sí? Los religiosos. Es el pastor el que me manda a hacer la evangelización mundial, es el pastor el que me da los recursos para que vaya, es el pastor el que dice, que da la orden para que yo vaya. Ah, no es Jesús de Cristo. ¿Sí? Se desvía fácil la mirada. Y entonces, claro que hay un orden, sí, hay un orden, a mí me han dicho eso. Es que tiene que haber un orden, estamos de acuerdo, sí, está bien que haya el orden. Pero es en Jesús de Cristo la mirada. Porque si al pastor no se le da la oportunidad, o no quiere mandarme a mí, y más bien quiere mandar a alguien más, entonces yo me voy estancando, me voy secando, porque hasta que el pastor no dé la orden. Jesús el Cristo dijo, vayan y hagan discípulos.
Si yo creo que Jesús es Cristo, entonces la orden de Jesús es Cristo es ir a ser discípulos para Jesús es Cristo. Esa orden se cumple ¿cuándo? Todos los días. Con plata o sin plata se cumple todos los días. Con salud o sin salud se cumple todos los días. ¿Qué se requiere? Que yo crea. Que yo crea que Jesús es Cristo. Y que yo le dé el primer lugar a Él, a Jesús es Cristo. Es que Él tiene que estar en mi corazón. Es el primero que tiene que ocupar mi corazón. Es el primero que tiene que ocupar todo mi ser. Es el primero en todo para mí. Si las mismas escrituras dicen que Él es el primero en todo. En todo. Entonces, ¿yo por qué quiero cambiarle el lugar a Él? ¿Por qué pretendo decir que realmente yo creo que Jesús es el Cristo y no quiero creer en la obra de Cristo? No quiero vivir para el Cristo, quiero vivir más para la raza humana, quiero vivir más para las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque entonces Satanás sigue operando. ¿Sí? Es que está derrotado, sí está derrotado, pero sigue operando. Y no se puede permitir esas flechas, esos dardos. Eso hay que sacarlo. No se le puede permitir ese juego, porque nos saca. En Mateo 22, versículos del 36 al 40, dice aquí, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús el Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Los profetas hablaron fue de Jesús el Cristo. Amar realmente entonces al Señor, el Cristo, es el primero, el que yo tengo que amar. ¿Qué es amarlo? Es que amarlo es vivir para Él. Ustedes y yo, entonces podemos ver ese ejemplo. Cuando decimos amar a alguien, hacemos lo que sea por esa persona que se ama, ¿cierto? Hacemos lo que sea por nuestra madre, hacemos lo que sea por nuestros hijos. Las madres entonces que tienen sus hijos, hacen lo que sea por sus hijos, porque aman a sus hijos. Sin embargo, dice, es al Señor primeramente. Llegar a ese nivel de que yo verdaderamente ame a Jesús en Cristo, como entonces digo amar a un hijo, yo no conozco todavía eso por acá. No lo conozco todavía. Yo conozco es que se aman los hijos y que se da la vida por los hijos. Yo conozco que se ama a la mamá y se da la vida por la mamá. Pero por el evangelio que Jesús es de Cristo todavía no conozco ese amor, porque nos falta demasiado. Es que si se diera siquiera ese ejemplo, que yo pudiera decir, hombre, así con este amor que yo tengo por esa persona, así realmente es que yo quiero amar al Señor y voy a hacer, hombre, avanzaríamos mucho, porque realmente nos desgastamos a un digamos, bueno, el cálculo no lo puedo ver, pero nos desgastamos tanto que somos capaces de trabajar lo que sea para complacer los gustos de nuestros hijos o nuestros padres, o hasta de mí mismo, porque también entonces llega el punto donde uno también quiere tantas cosas y trabaja para eso. Pero cuando yo realmente le doy el primer lugar a Jesús el Cristo en mi corazón, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian, porque es que aquí tiene que estar mi mirada. El primer lugar nosotros como iglesia se lo tenemos que dar a Jesús el Cristo, pero creyendo, demostrándolo, entregando nuestra vida, entregando nuestros cuerpos, a que pase lo que pase, pero es que hay que darlo todo. ¿Sí? Es un nivel de fe que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero nosotros también tenemos que querer llegar a ese nivel y poder entrar. No es que yo venga y escuche la predicación y llore, ay, qué predicación, el Señor como me habló, y no. Pero ya, 8 días después, esperemos a ver qué trae para hoy el Señor. No, esto tiene que tocar, como pasó allá en la predicación de Hechos 2 del apóstol Pedro, que los corazones se contristaron de tal manera que cayeron, se doblegaron. Señor, Pedro, hermano, ¿qué vamos a hacer?
Si es que hemos sido incrédulos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Eso tiene que pasar, que haya realmente un arrepentimiento, no un remordimiento. De eso estamos cansados, de remordimientos en las iglesias, de donde la gente llora, porque eso cualquier predicación nos pone a llorar, pero por el remordimiento. Ahora necesitamos el arrepentimiento, reconocer que es que no le he dado el primer lugar a Dios en mi corazón, y que entonces Satanás ha operado en mi vida. También hay algo, cuando yo empiezo a mirar lo terrenal y no lo espiritual, entonces esto también me pone a mí como instrumento de Satanás. Lo terrenal, que también ahí está, que estamos dentro de un mundo entonces contaminado, gobernado por Satanás. Colosenses, aquí dice, miremos esta parte, Colosenses, este es el capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira entonces en lo espiritual. Si lo pongo en lo terrenal, entonces pierdo, ¿sí? En lo terrenal pierdo. Miremos acá en el libro de Efesios 2:2. NTV dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Lo terrenal, ¿sí? Es que vivir en lo terrenal, vivir por lo terrenal, me lleva a ¿qué? A obedecer ¿a quién? Al diablo. Es que eso hay que reconocerlo. Eso es lo que tenemos que reconocer, que el diablo es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Cuando yo me aferro a lo terrenal, ¿a quién me estoy aferrando? Esto y las cosas hay que llamarlas como son. Entonces por eso aquí, si yo realmente no miro lo espiritual, sino que miro lo terrenal, Satanás opera. Instrumento de Satanás. ¿Cómo vio entonces Pedro a Jesús el Cristo? Lo vio en lo terrenal. No te acontezca esto a ti, en lo terrenal, ¿sí? Otra, entonces escuchar voces diferentes a la voz de Dios me pone como instrumento de Satanás. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios? Ahorita creo que lo tocamos ahí por encima. 2 de Corintios 11, 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesús el Cristo. ¿Sí? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, entonces bien lo toleráis. Y ahí sí nos podíamos quedar y sacamos otra predicación. ¿Sí? Escuchar voces diferentes. Oiga, el Señor Jesús el Cristo sigue hablando en nuestras vidas. No prestemos atención solo a la persona que se invita porque dice tener rótulo de evangelización mundial, porque es que lleva más años que nosotros. No podemos estar prestando solamente atención a eso, al invitado. Es que el apóstol Pablo fue contundente. Hay una serpiente, Satanás, que tiene la astucia, y esa astucia con la cual engañó a Eva sigue engañando ahora mismo. ¿Dónde engaña? ¿Cómo opera? En nuestros sentidos. ¿Para qué? Para extraviarnos a la sincera fidelidad. Es que Jesús de Cristo lo es el todo en mi vida. Claro, soy fiel a este evangelio. ¿Hasta dónde soy fiel? Porque si sigo escuchando y viendo lo que no es, mi fidelidad se extravía. ¿Por qué se extravía mi fidelidad? Por no realmente estar claro, por estar escuchando cualquier cosa, por no estar pendiente de lo que escucho, de lo que leo, de lo que copio, ¿sí? Por no estar pendiente de eso, entonces se extravían mis sentidos. Y dice, es que le predican de otro Jesús. Claro, le predican de Jesús el Cristo. Sí, hermano, Jesús es el Cristo. Órele a Jesús el Cristo para que lo sane. Órele a Jesús el Cristo para que le dé economía. Órele a Jesús el Cristo para que le dé empleo. Otro Jesús.
otro Jesús, le pusieron el Cristo, pero ¿cuál es el propósito? Lo suyo. Siga pidiendo para usted, idólatra. Idólatra, es que eso nos vuelve idólatras. Hago de Jesús el Cristo un ídolo más que le pido para que me dé más. No, ya lo dio. ¿Sí? Este es otro Jesús, el que está yendo aquí el apóstol Pablo, porque Jesús el Cristo ya lo hizo todo. Otro evangelio. Y entonces se recibe otro espíritu. No es el Espíritu Santo. Se recibe el espíritu de este mundo y se cree que es el Espíritu Santo. Y dice usted, soy muy usado por Dios porque tengo el espíritu. ¿Pero cuál espíritu? ¿Sí? Si está recibiendo otro Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Si no es Jesús el Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo. Si no es el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Otras voces. Gálatas 1, 6 al 7, también el apóstol Pablo aquí habló de esto. Que son mensajes que hemos visto muchas veces. Pero es que hay que mirarlos detalladamente y creer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Aquí ya se muestra que se fueron tras otro evangelio. ¿Sí? Un evangelio diferente. Se utiliza mucho la palabra evangelio, evangelio, evangelio. Yo por eso siempre trato de decirles a ustedes, y yo mismo me quiero escuchar de esta manera, suena más largo, el evangelio que Jesús es el Cristo, para tener claridad cuál es el evangelio del cual nosotros entonces estamos creyendo, cuál es el evangelio del cual se habla en todos los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, es que no hay otro, el evangelio es Jesús el Cristo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. ¿Dónde están estos que perturban? ¿Dónde están los que quieren pervertir este evangelio del Cristo? Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del grupo, dentro de evangelización mundial, como usted lo quiera llamar, ahí está. ¿Dónde estaban estos? Dentro aquí en la misma iglesia de Galacia, ahí estaban dentro. Luego que llegaron de otra parte, ahí estaban dentro. Apártate de mí, Satanás, es que este no es el evangelio. Apártate de mí, Satanás, usted me está hablando de otro Jesús. Apártate de mí, Satanás, es que usted realmente no está viviendo el consumado de la cruz y la resurrección y me va a llevar a mí a vivir lo que no es. Entonces, el consumado de la cruz y la resurrección, apártate de mí, Satanás. Hay que tener esa autoridad. Hay que detectar el ataque de Satanás. En la persona que usted y yo menos nos imaginamos, ahí está Satanás operando. ¿Por qué? Por confiados, por no mirar a Jesús el Cristo, por mirar al hombre, por mirar al simple mortal, ¿sí? Por mirar al más veterano, por mirar al que más conoce las escrituras, o por mirar al más joven, al más chico, que no, que es que este sí, porque este está comenzando y el Señor lo está usando de una manera impresionante. Falso, falso, es que Jesús el Cristo se revela al que Él quiere. Que a nosotros se nos ha revelado Jesús el Cristo como el Hijo de Dios, como el que consumó todo realmente, como el que venció a Satanás el pecado y la separación. Y si por ende se nos reveló, el Espíritu Santo también está en nosotros. Yo tengo la fe, creo en Jesús como el Cristo, puede que el que lleva 40 años también la tenga, pero eso no lo hace mayor que entonces que yo. No, es que si Él cree, yo también creo. Si Él tiene el Espíritu Santo, yo también tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si es el mismo, nos va a guiar a la misma verdad que es Jesús en Cristo, ¿o no? ¿O es que hay diferencia en el que lleva 40 y el que tiene 2 o 3 años? ¿Hay diferencia? No lo hay, porque el Espíritu Santo es uno y está para guiarnos a toda la verdad. A los apóstoles, a los 120, a los 3000, les llegó el Espíritu Santo. Y las Escrituras dicen que ellos mismos se asombraban de cómo el Espíritu Santo también obraba a través de ellos. ¿O no? ¿O las Escrituras están mintiendo? ¿Sí? Realmente tenemos que estar con los ojos abiertos para no ser engañados. Entonces, otro texto en Santiago 4, versículo 17, dice:
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro ataque de Satanás. Es que saber hacer lo bueno y no hacerlo me pone como instrumento de Satanás. ¿Qué es realmente lo que dice acá las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si hoy creemos que Jesús es Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me quedo en la casa? La evangelización mundial. No, sí, yo creo que Jesús es de Cristo, pero que vayan otros. Yo creo que Jesús es de Cristo, no, pero que hablen nosotros. Es que a mí me da pena hablar. Yo creo que Jesús es de Cristo, pero es que el testimonio no me gusta darlo a mí. No, yo sigo yendo a la iglesia allá y escucho, y cuando tenga tiempo voy y sigo llenándome. No, aquí dice que si usted sabe realmente lo que tiene que hacer y no lo hace, es pecado. Es que lo que se tiene que hacer es predicar, testificar, enseñar, demostrar por las Escrituras de que Jesús es de Cristo. Lo que se tiene que hacer es decirle a la raza humana cuáles realmente son sus tres problemas y cuál es la solución que Dios dio. Se tiene que predicar, se tiene que hablar, se tiene que levantar a Jesús de Cristo. Si no se hace de esta manera, usted sabe que lo tiene que hacer, le es pecado, y el pecado ya sabe qué es. El pecado le produce muerte, el pecado le da separación de Dios, el pecado lo pone como instrumento de Satanás. ¿Sí? Ahí lo tiene otra vez con los tres problemas. O simplemente no ha salido de ellos. Hacer lo bueno entonces realmente me lleva a mí a cumplir con la evangelización mundial. Y claro, la evangelización mundial no la hago yo, la está haciendo Dios. Está ocurriendo ahora mismo, ya hoy está ocurriendo la evangelización mundial. Entonces, ¿cuánto realmente queremos ser testigos de Jesús de Cristo? Usted puede poner un grupo de personas y preguntar, y todos van a decir amén. Y los que no contestan, entonces el predicador les dice: no escuché bien, hasta que ya se escucha el coro, amén. Bueno, hay una cantidad. Pero no solamente el grito, es que esté en mi corazón. ¿Cuánto realmente queremos ser testigos de esta obra? De Jesús como el Cristo. Entonces, Dios lo sabe. Dios verdaderamente sabe quiénes estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Dios verdaderamente sabe quiénes estamos dispuestos con el deseo de ir a ser testigos de Él, donde haya que ir, hasta lo último de la tierra. Pero para que esto ocurra, entonces recordemos, tiene que estar en lo primero en mí es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Lo segundo que tiene que estar ocurriendo en mí es el evangelismo, que es el evangelismo de dar esta respuesta. Ahorita lo vimos al inicio, ¿sí? Entonces, este evangelismo se hace ¿cuándo? Hechos 5:42 le dice que todos los días. Tengo que hacerlo todos los días. La respuesta del evangelio que se tiene que escuchar afuera, se tiene que dar diario. ¿O no? Pues esperamos una salida cada 8, cada 15, cada 20, todos los días. El evangelismo tiene que ocurrir todos los días. ¿Dónde? En nuestro campo, en el lugar donde estemos. Hechos 5:42. Jesús el Cristo entonces, ¿cómo lo hizo? Que era lo que les decía ahorita al inicio. Es que todo lo dejó Él. Solo es que le creamos a Él. Si le creemos realmente a Él, vamos a ser usados por Él. La mirada siempre en Jesús el Cristo. Mateo 4:17, textos que conocemos mucho. Mateo 4:17 dice Jesús el Cristo, estamos hablando de Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús el Cristo a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó Él entonces a hacer el evangelismo. ¿Qué dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Es Jesús el Cristo. Él es el evangelio. ¿Sí? Esa es la predicación. Dice: y recorrió Jesús el Cristo toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. Eso es lo que hay que mirar primero. Y predicando el evangelio del reino. Luego, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero es enseñar, dice aquí en las sinagogas. Ese eran los terrenos donde él estaba yendo, sinagogas, aldeas, pero la predicación era una, el evangelio del reino, que Jesús es el Cristo. Eso era lo que él estaba predicando. Él realmente estaba compartiendo este evangelio. Él mismo se estaba dando a conocer, él mismo se compartía. Es que este es el evangelio, el evangelio del reino, él mismo que estaba ahí. Pero también envió a hacer una búsqueda. Hay una búsqueda, hay un llamado en el evangelismo.
Usted lo puede mirar en Juan 1:43 al 51. Y ahí se ve entonces el llamado de Felipe. Dice que Felipe luego va hacia Natanael. Búsqueda, el evangelismo. Entonces, con el evangelio, todos los días estamos predicando, testificando, proclamando que Jesús es de Cristo. Está ocurriendo también esa búsqueda, porque no es solamente gritar, sino estar testificando y mirando. O sea, aquí estar buscando realmente las reacciones, dónde ocurren las reacciones. Donde hay la reacción, entonces hay que estar haciendo también el llamado. ¿Sí? Donde hay ese llamado y si hay la reacción, entonces nos tenemos que quedar. Ahí nos quedamos esperando a ver qué pasa. Si hay un discípulo allí, si hace un discípulo y ese discípulo hace otro discípulo, y ese discípulo se encarga de esa región, o de ese municipio, o de ese barrio, o de ese departamento. ¿Sí? Entonces también enseñar. Mateo 9:35. Jesús de Cristo enseñó. ¿Qué fue lo que enseñó él? Mateo 9:35 dice: recorría Jesús de Cristo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Sí? ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino. ¿Cuál evangelio del reino? Que Jesús es de Cristo. ¿Sí? La respuesta, solución. Declaró también por las escrituras que las escrituras hablaron de él. Lucas 24 al 25 al 27, lo pueden leer. ¿Sí? Él mismo lo mostraba. Es que todas las escrituras entonces están declarando, están dando un solo mensaje, están dando un solo testimonio, que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que es el Cristo, y testificar que fue lo que realmente Él también envió a hacer. Hechos 1:8. ¿A quiénes? A los que creemos que Jesús es el Cristo, dice por toda, dice ahí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros entonces estamos en Antioquia. 125 municipios en Antioquia y 31 departamentos más. Y departamento por departamento. ¿Cuántos municipios hay en los departamentos? Trabajo grande que hay que hacer, ¿no? Por eso hay que hacerlo como Él me enseñó. Si empezamos a hacerlo, o si lo estamos haciendo como realmente vamos en esta dirección, entonces va a ocurrir y sigue ocurriendo la evangelización mundial, sigue ocurriendo el evangelismo. Entonces, ¿cómo enseñó Jesús de Cristo? Dijo: anuncien, es que Él enseñó, hay que ir a anunciar, a predicar el evangelio, a compartir el evangelio. No solamente Él lo hizo, sino que también enseñó que se tenía que hacer así. Vaya y busquen, Mateo 10:11, es que hay dignos. Lucas 16, vaya y busquen a hijos de paz. Vaya y enseñen, se sigue la enseñanza. Vaya y testifiquen, como lo hizo la iglesia primitiva. Miremos a Juan. Vemos acá en el libro de Juan. Se puede hacer de la manera como realmente Jesús de Cristo lo hizo. No necesitamos que se nos añada algo más. Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿De quién testificó Juan el Bautista? Dice, para que contara acerca de la luz. ¿Sí? ¿Quién es la luz? ¿De quién habló Juan el Bautista acá? A fin de que todos creyeran por su testimonio. 8. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. ¿De quién estaba testificando Juan el Bautista? De la luz. ¿Quién es la luz? Jesús el Cristo. ¿Sí? Imposible pues que nosotros no podamos estar viendo esto y no ser obedientes a la dirección ya trazada por Jesús el Cristo. Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesús de Cristo. ¿De quién tenemos que dar testimonio nosotros? Es que de Jesús de Cristo. Pero se ha entendido mal, se ha entendido que usted y yo vamos a un lugar a hablar de lo que hemos hecho anteriormente.
No, es que yo fui, es que yo hice, es que yo perdí tanto tiempo en esto, en aquello. No es eso. No es coger el púlpito para poner ejemplos, no es coger el púlpito para para contar anécdotas, es dar el testimonio de Jesús y Cristo. Solamente es eso lo que se nos está demandando. Amén. El 29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús de Cristo se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no veo a Juan el Bautista hablando de él, dando testimonio de Jesús de Cristo. No lo veo, es que yo no veo la iglesia primitiva hablando de ellos mismos. Es lo que está pasando hoy en día, que se está dando testimonio de la misma gente, como lo hace el pastor Julano, como hace el pastor Perano. Usted empieza a escuchar las predicaciones y en las predicaciones está: es que como el pastor es como este pastor, y meten un poco de cosas ahí, que eso no importa, es que eso no es el testimonio, como lo está haciendo este pastor, este señor, esta señora, eso no importa. El testimonio que se tiene que dar es, uno, el evangelio del reino de Dios, testificar de Jesús de Cristo. Y si no, todo eso lo está cogiendo Satanás para entonces usurpar realmente el puesto que se tiene que levantar, es el puesto de Dios. El versículo 32 y 34 que dice: entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. El 33: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Por eso doy testimonio de que Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Sí? ¿Sí ve cómo es que realmente se tienen que hacer las cosas? ¿De quién vamos a testificar entonces? Juan 4:39. Léalos en su casa. Léanlos por favor, no los dejen por ahí guardados. Lean esos textos, que es muy importante para que podamos irnos en esa dirección. Por eso les decía al inicio, y les digo constantemente: no hay que mirar un grupo para, es que a través de este grupo voy a aprender a hacer la evangelización mundial. Pero ¿el Espíritu Santo está en nosotros o no? Hay que creer que realmente el Espíritu Santo está en mí, que está en ustedes, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad. Amén, amén. La verdad de Jesús es Cristo. Jesús es Cristo dijo: no se preocupen ni por lo que vayan a decir si lo llevan al concilio, porque el Espíritu Santo será el que le coloque esas palabras. El Espíritu Santo, démosle realmente lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 20:24 dice aquí el apóstol Pablo: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús de Cristo. ¿Cuál fue la tarea? La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, dar testimonio de que Jesús es Cristo, esa fue la tarea que Dios le asignó al apóstol Pablo. Esa es la tarea que se nos da a nosotros. Testificar de que Jesús es Cristo, o no lo dijo en Hechos 1:8. Sean mis testigos, sean mis testigos, sean mis testigos. No hable de cuál organización, de cuál denominación, de cuál de esta salvación. Orar, tenemos que orar constantemente. Dice Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Ya no hay que orar, dice la gente. Hombre, tenemos que orar antes más. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Jesús el Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué hay que orar? ¿Dónde dice aquí que oren por economía, que oren por salud, que oren por...? No, no dice eso. Es que no dice eso. Yo no estoy diciendo que entonces nos tenemos que ir sin economía. Lo que estoy diciendo es que lo principal en mi vida es dar el testimonio, después de creer que Jesús es de Cristo, dar el testimonio, enseñar, predicar, testificar
declarar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. Es que realmente Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de este misterioso plan acerca del Cristo, ¿sí? Para que el mensaje en nosotros esté claro, o sea, que realmente yo lo esté creyendo. Es que si yo creo que Jesús es Cristo y mi búsqueda es el reino de Dios y su justicia, dice que Dios nos va a añadir lo que necesitemos. Hombre, tenemos que ir al país más lejano. Si Dios nos va a enviar, Dios nos va a enviar. O no le vamos a creer a Dios, esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Entonces, orando, cumpliendo Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces lo que viene es Jesús el Cristo de nuevo en nuestros días. Esto realmente se hace con el evangelismo. La evangelización mundial entonces es la que prepara el retorno de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo entonces dijo: voy y vuelvo. Y en Hechos 1 también se puede mirar en el capítulo, versículo 11, entonces que fue llevado en una nube. ¿Y qué dijo allí los ángeles? A estos hombres que estaban mirando hacia arriba: así como lo vieron ir, así volverá. O sea, es que la promesa está ahí. Es que Él se fue, pero vuelve. Y vuelve en nuestros días. Tiene que ser nuestra fe. Entonces voy a terminar con estos dos últimos textos. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros entonces de acuerdo a esta fe en el Evangelio, el evangelismo y la evangelización mundial? Aquí está un texto que conocemos mucho en Mateo 25 y habla entonces de las mujeres vírgenes, prudentes y las insensatas. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vieron venir las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Eso de velad pues es ya. No sabemos el día y la hora, pero que viene, viene. Mira aquí el ejemplo. ¿Sí? Es que nos dormimos y ahí llega. ¿Sí? Y hay que estar vigilantes, hay que ser prudentes. Hay que estar con el Espíritu Santo, la lámpara, el aceite, el Espíritu Santo, unido al Espíritu Santo, guiado, y siempre buscando la guianza del Espíritu Santo, para que no, entonces no vamos a cabecear y nos cojan dormidos. ¿Sí? Que Jesús el Cristo realmente nos siga ayudando cada vez más a nosotros. Es necesario que nosotros hagamos las cosas como se nos ha mostrado, se nos ha sido revelado. La enseñanza, lo que hay en las Escrituras, no lo tenemos nosotros de hombre alguno. Dios nos ha permitido de esta revelación y nos permite seguir viendo esta revelación. Pero ¿qué es lo que realmente quiere Dios? Que le creamos, que le obedezcamos, y que entonces no sigamos siendo parásitos, sino que realmente comencemos a hacer esa obra. O si la estamos haciendo, entonces que avancemos más, ¿sí? Que le demos el primer lugar. Si el primer lugar es para el Evangelio, que Jesús es de Cristo, vamos a estar siempre conectados, vamos a estar siempre llenándonos de esa vida, y el fruto entonces se va a ver en cada uno de nosotros. Así es. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Dios, tan especial. Gracias, Señor, por seguir hablando a nuestras vidas, Dios. Gracias por seguir redarguyéndonos, por seguir corrigiéndonos, Señor. Oramos, Dios, para que verdaderamente podamos seguir escuchando tu voz, Señor. Oramos, Señor, para que podamos estar entrando más en esta fe verdadera, Señor. Para que, Dios, podamos ser esa iglesia que es prudente, que está vigilando, Señor, que está en una oración constante, Señor, que está cumpliendo con el evangelismo diariamente, con la evangelización mundial, pero, Señor, siempre, siempre entrando más a la fe de creer al evangelio que Jesús es el Cristo, y que siempre, Señor, esté en nosotros estar mirándote a ti, Señor, que el primer lugar sea para ti, Señor, que lo podamos demostrar con nuestros hechos, con nuestra propia vida, Señor. Oramos por esta iglesia en Caldas, Señor. Oramos, Padre, para que puertas se sigan abriendo, Señor, para testificar, predicar, demostrar por las Escrituras de que Jesús es el Cristo, Señor, que es el todo para el ser humano, que es el todo para nosotros como tu iglesia, que no somos faltos absolutamente de nada, Señor. Esto realmente se demuestra cuando te damos el primer lugar, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Recibe el honor, la honra y la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén.